¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos amigos de Dingo Idol-Numbra? Este es un podcast nuevo, un podcast donde vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ya lo mencioné en TikTok, y en TikTok hice un video bastante cortito. Este es un tema que me llamó muchísimo la atención por todo el contenido que he estado viendo desde hace unos días, eh, acerca de críticas hacia el señor Jaime Maussan, ¿no? Críticas me parece muy fuertes y que provienen, a mi parecer, de personas con poco tiempo en el medio ufológico, con poco tiempo en los medios como TikTok, como YouTube, ¿no? Como sería mi persona, que tengo muchísimo, muy poco tiempo en las redes sociales. Ha habido críticas y ha habido gente hasta que se ha atrevido a decir que Jaime Maussan, pues la verdad ha sido desprestigiado el mismo. De hecho, hay un canal de YouTube que le tira muchísima mala onda al señor. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de las críticas al señor Jaime Maussan, si son fundamentadas, o sea, si tienen razón, si no tienen razón. La verdad es un podcast un poquito más hacia mi opinión. Sin más ni más, hoy sí me dejé ir como hilo de media que en el principio, disculpen, pero sin más ni más yo les doy la bienvenida a este podcast, Dingo Idol-Numbra. Yo soy el Dingo Idol y les agradezco muchísimo el favor de su atención y que me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de su Facebook. A ver, ¿dónde parte esto? ¿Dónde nace esto? Primero partamos por un punto muy básico, que es el señor Jaime Maussan y la figura de Jaime Maussan siempre ha sido controversial en México. Me parece que también en Latinoamérica, parte de Estados Unidos, junto, y hay que decirlo, junto con decenas, centenares, si no es que millones de personas encargadas de difundir material ufológico, material paranormal. El señor Jaime Maussan siempre ha causado controversia. Desde que el señor abiertamente aceptó creer en el fenómeno ufológico, el hoy llamado fenómeno anómalo aéreo, siempre ha tenido retractores. Y la verdad es que sí, es cierto, desde que empezó siendo uno de los pocos, si no es que el único, pero al menos el más popular, de los que hablaba del fenómeno ovni, se le dio muchas veces mucha tiempo aire. Tenía un programa de televisión en aquel entonces llamado 60 Minutos, si no me equivoco, en donde también tomó casos que también son polémicos, como por decir Billy Mayer, su contacto de Billy Mayer y también todas las predicciones de Billy Mayer. Eh, es decir, siempre estuvo en el ojo del huracán. El señor Maussan siempre estaba en el ojo del huracán. Pero recientemente hay unos podcasts, hay contenido a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook, de personas que están haciendo, al igual que mi persona, creo yo, sus inicios en este mundo de divulgación paranormal, divulgación ufológica, y tratan al señor Maussan como un fraude. Hacen críticas muy fuertes acerca de los errores que ha cometido él como periodista, también con las afirmaciones y aseveraciones que ha hecho en algunos casos, que luego con el tiempo se demuestran que quizá fueron fraudes montados por personas de muy mala fe que pretendían sacar dinero del tema ufológico a través de la persona del señor Jaime Maussan. Vamos a iniciar, por ejemplo, con cuál ha sido el tema más, eh, digamos, volátil del señor Maussan que han mencionado en estos diferentes podcasts. Para nuestros amigos alrededor de Latinoamérica, no sé si a ustedes también les llegaba la transmisión. Aquí en México se transmitió un programa que se llamaba Otro Rollo, conducido por el señor Adel Ramones, Mauricio Castillo y el señor Jordi Rosado. Hoy en día ha estado muy de boca en boca este programa porque en uno de los tantos capítulos Maussan fue invitado muchísimas veces a este programa, siempre llevando los videos más actuales, los casos más actuales de la época. Estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000. Y en una de esas ocasiones llega el caso de Jonathan Rip, que es el siguiente. El señor Jonathan Rip le habla al señor, contacta al señor Jaime Maussan, o a través de diferentes ufólogos se contactan con el señor Maussan, y él tiene una historia bastante interesante que contar. Esa historia quiere decir que él siempre iba con su perrita al bosque
Y esta perrita nunca se separaba de él, y cuando se separaba de él es porque precisamente había encontrado algún animal silvestre, ¿no? Un oso, algún pato, algo por el estilo. El señor Jonathan Rip cuenta que va por el bosque, su perrita se separa de donde está él, lo sigue y encuentran una nave extraterrestre. De hecho, hay un video, o sea, él muestra un video por partes de una nave extraterrestre flotando. Y que junto con la nave él descubre, me parece, un cuerpo, y que dentro de ese cuerpo descubre un brazalete, ¿no? O sea, en ese cuerpo un brazalete que era tecnología alienígena. Bien, esto llega a oídos de Jaime Maussan, incluso, bueno, Marty Gareda, que también es súper nueva en estos temas de ufológicos, que de repente de la nada le agarró el amor al tema paranormal, hace un podcast con Jordi Rosado, y Jordi Rosado cuenta la historia de cómo sucedió y así prácticamente lo narra. Jaime le habla a Jordi Rosado, ya tenían muchísimo tiempo trabajando juntos, y resulta que le habla y le dice: Jordi, tenemos algo impresionante, una persona de Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, me cuenta esta historia, tiene este caso, pero tiene prueba física de tecnología extraterrestre, un brazalete con el cual, según él dice, se puede teletransportar. Se hace todo el escándalo, se hace todo el boom, se lleva el programa Jonathan Rip. De hecho, cuando según las palabras de Jordi, él cuenta que cuando van a ver el brazalete y se van a contactar con este señor, mucha seguridad, el brazalete estaba en una caja, muy hermético el señor, y hay un primer programa. Jaime Maussan incluso en vivo dice: la investigación apenas está comenzando, nosotros vamos a ir hacia adelante, ¿no? Vamos a seguir investigando. Pero el pacto era de que el señor portara el brazalete y que mostrara la tecnología que había encontrado, y al final de cuentas este señor siempre se rehusó a mostrar el brazalete, se rehusó por completo a participar de ello, ¿no? ¿Cuál es el caso aquí? Con el tiempo, incluso en las palabras de Jordi Rosado, él se comunica con Jaime Maussan, y Jaime Maussan le dice: ¿sabes qué? Esta persona se fue de México y me parece que nos vio la cara, me parece que nos engañó, nos mintió, que este señor es un fraude y se ha desaparecido. Bueno, resulta, amigos y amigas, que pues se ha vuelto muy popular entre las personas que hacen contenido paranormal, ufológico, TikTok, YouTube, Facebook, donde ustedes gusten y manden y quieran. Y resulta que lo están utilizando mucho para difamar al señor Jaime Maussan. O sea, prácticamente le atribuyen el fraude directamente al señor. Miren, yo he estado viendo estos contenidos, y la verdad a mí me molesta mucho. Yo tengo que ser honesto, porque de entrada, junto con otros, como lo dije en TikTok, junto con otros grandes investigadores, por ejemplo en Chile, Juan Andrés Alfate, aquí en México, tema paranormal, por ejemplo, el señor Juan Ramón Sáenz, eh, el propio Eric von Däniken, ¿no? David Childress, George Tsoukalos, ¿no? Que estudian esto de los alienígenas ancestrales, ¿no? El mismísimo Art Bell del programa Costa a Costa, estuvieron, dieron la cara en una época en donde todo esto era desacreditación, y que también se vinculaba mucho o se mencionaba mucho de asesinatos por parte de los gobiernos que no querían que se supiera cierto tipo de verdad. Cuando el señor Jaime Maussan y todos esos personajes estaban dando la cara e iniciando con esta temática ufológica, damas y caballeros, o sea, era una cuestión de dar el nombre, era burlas, era una cuestión de honor. Hoy es mucho más fácil agarrar una cámara, agarrar un micrófono, hablar acerca del tema ufológico, hablar del tema paranormal. Es mucho más fácil hablar de estos fenómenos porque hay una aceptación, si no una aceptación total, una mayor aceptación de la que había en esa época. Hoy ya no se te ridiculiza, hoy el 50% me parece, si no es que más porcentaje del mundo, cree en estos fenómenos, ha vivido algún fenómeno, ha visto algo en el cielo, y hoy ya no eres cuestión de burlas. Hoy, por ejemplo, la ciencia
acompaña estos temas. Hoy se empieza a teorizar acerca de las dimensiones, de cómo se podrían hacer los viajes estelares, por ejemplo, de si existiese otra civilización, cómo sería, se podría plantear que no estamos, que los números asegurarían que no estamos solos en el universo. Eh, la CIA abre documentos en donde ellos mismos aceptan que han investigado temas ufológicos. En fin, hoy son otros tiempos. Y me parece que juzgar los errores, porque son errores, del pasado con los ojos de hoy es un error garrafal y una falta de respeto. Si hoy en día te puedes conectar a la computadora y, por ejemplo, si tienes buena suerte, ya hay un fenómeno paranormal. Voy a hacer un ejemplo con un fenómeno paranormal. Cuando todo el mundo, toda Latinoamérica se interesó por el caso de la Casa Fantasma del Puerto Montt, en Chile. Si alguien tenía acceso a una persona en Chile y era un investigador paranormal, podía contactarse a través de WhatsApp, Instagram, qué sé yo, Telegram, lo que tú quieras, y comunicarse con alguien que estuviese en ese lugar y apoyarse de esa persona para hacer medianamente la información o sacar un poco de información. Antiguamente no existía, ¿sí? Antiguamente eso no existía. Hoy, por ejemplo, tenemos la oportunidad de hablar de este caso desde la comunidad de YouTube, de Google, de Wikipedia, si ustedes quieren, ¿no? Y sacar toda la información y todas las versiones. Antiguamente eso no se tenía. Los investigadores paranormales, los investigadores ufológicos, una de dos, o tenían que estar ahí en el lugar, invertir de su dinero, viajar, conocer, buscar, entrevistar, o con una esperanza de que alguien en alguna parte del otro lado del charco les dijera, tengo este contacto, te lo paso, pero no había otra forma. Muchas veces la información llegaba de rebote y era confusa, definitivamente era confusa. Y yo creo que si bien Jaime Maussan en toda su carrera sí ha cometido errores, sí ha sido muy aventurado a la hora de hacer afirmaciones que luego resulta que no son, también ha tenido casos muy polémicos que han resultado ser ciertos, ha tenido casos muy impresionantes que hasta la fecha no se le han podido desacreditar y que hablan de la seriedad del trabajo de este hombre. Entonces, creo yo que es injusto. Hay una entrevista, queridos amigos, bueno, el programa de alienígenas ancestrales que se transmite en History Channel. En uno de sus tantos capítulos, Eric von Däniken, en uno de sus tantos capítulos, agarra y dice: me fui a un lugar, no recuerdo ahorita, discúlpenme, pero me fui a un lugar y había un pilar que no se había oxidado. Y platico con los foráneos, o sea, mejor dicho, platico con los habitantes del lugar y me dicen, lleva millones de años ahí y nunca se ha oxidado. Y él en su primer libro lo reconoce, pone y declara, o sea, pone ese lugar, pone ese pilar en su libro y declara, esto es tecnología extraterrestre. En esa entrevista él mismo dice, años después volví a llegar a ese lugar y resulta que se oxidó. A veces te equivocas, a veces te vas a equivocar en la búsqueda de la verdad. Claro, tienes que saber reconocer, pero tampoco podemos pretender que estos grandes investigadores, que estos grandes, o mejor dicho, estos tradicionales rostros que vemos a la hora de la divulgación de estos tipos de temas, podemos esperar que todo sea perfecto y que no cometan ningún error. Para mí eso es un desatino y para mí eso es muy malo. Y peor aún es que las críticas vengan de personas que hoy inician con un podcast, que hoy inician de la nada, desde cero, que seguramente ellos no han tenido la oportunidad, así como su servidor, de ir a investigar, de que a lo mucho podemos aspirar o pueden aspirar a ser divulgadores, pero ni siquiera investigadores ufológicos. Y ojo, ufólogos, perdón. Y ojo, el propio Jaime Maussan, en una entrevista que hizo para un podcast en Spotify, él lo dice, yo soy periodista de investigación, yo no soy ufólogo, yo no soy, existen los ufólogos, yo no lo soy, yo me encargo de divulgar la información, ¿sí? ¿Y cuántos periodistas nos han equivocado, no? Pero a mí se me hace un desatino que apenas tú iniciando, y con todo respeto, si tú estás iniciando en este mundo, te atrevas tan siquiera a juzgar a todos los grandes exponentes de estos temas cuando tú vas iniciando tu camino.
Cuando tu podcast a lo mejor está arrancando, y qué padre que tengas un podcast en donde a lo mejor puedes decir, ¿saben qué? A Jaime Maussan le pasó esto. Y tenemos todos que tener cuidado de los fraudes y ser muy cuidadosos con lo que declaramos. Eso sería otra cosa. Pero de eso decir que Jaime Maussan perdió toda credibilidad, que Jaime Maussan es un fraude, que Jaime Maussan ha inventado muchos fraudes, eso a mí se me hace todo un error. Un error. Eh, Estos temas son muy polémicos de estudiar. Estos temas son muy difíciles porque tienes que confiar primero en la palabra del testigo. Luego, segundo, tienes que confiar en lo poco o lo mucho que sabe la ciencia. Luego tienes que agarrarte de lo mucho o lo poco que puedas tener como evidencia. Y cuando una persona sale y da la cara por un fenómeno paranormal o por la investigación de un fenómeno paranormal o diciendo, señores, esto pasó, creo que todos debemos de estar abiertos a la idea de que todos podemos equivocarnos y de que verdaderamente, hasta nosotros podemos cometer un error. Se hablan de otros casos. Hay, por ejemplo, un personaje en YouTube igual hizo acerca del caso de Billy Mayer, eh, burlándose de las fotografías de Billy Mayer, pero para nada tocando las profecías de Billy Mayer, que por cierto son un caso aparte. Se burla este señor este personaje se burla o hace mofa de Jaime Maussan por las fotografías que Billy Mayer mostró que pues precisamente los ovnis se veían pues para cualquiera persona hoy que tiene una idea gracias a Hollywood de una nave espectacular, pues se verían para su percepción chafitas. Y él considera que esos ovnis pudieron haberse creado con platos, con ollas, qué sé yo, ¿no? Pero poco habla acerca del caso de Billy Mayer, poco habla de los especialistas que fueron y que vieron, y que especialistas que autentifican, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Esta foto es real, este sonido es real, lo que él me comenta es verídico, ¿no? Y le achaca toda la bronca a Jaime Maussan. ¿Por qué? Porque también están tras la fama. Es decir, se quieren colgar del Señor. Esa es la verdad. Yo siento que se quieren colgar de la imagen de una persona que ha hecho su carrera, que ha triunfado, que se ha equivocado, se ha tropezado, que se ha levantado y que hoy, bueno, afortunadamente para él, entre los investigadores y exponentes de los temas ufológicos, hoy se ha ganado un nombre a nivel internacional. Y creo que cuando hacen este tipo de críticas y este tipo de comentarios, realmente solo quieren y pretenden colgarse de la fama del Señor y pretenden colgarse de lo que Él es, me explico. Yo creo que Jaime Maussan es un periodista, creo que para nada está desacreditado. Él se aventó un paquetote en su época, se arriesgó su nombre, arriesgó su apellido, y hoy por hoy para muchos es un líder en la opinión ufológica. Se ha equivocado como todos, y como seguramente estos nuevos investigadores, estos nuevos podcastistas, no sé cómo llamarles, se van a equivocar alguna vez. Se van a equivocar alguna vez. Para terminar, recuerdo las palabras de Jordi Rosado, ¿no? Cuando Jaime Maussan habla con él, pues Jaime Maussan muy dolido. Él estaba muy emocionado acerca de haber encontrado por fin una prueba real de un fenómeno en el cual él creía, o mejor dicho, en el que él cree, pero me refiero a ese caso. Y él en la voz de Jordi Rosado, Jaime Maussan se sentía muy defraudado. Cayó lamentablemente en la estafa de alguien que supo llegarle por donde el Señor más le gusta, más quiere, y cayó en la estafa de una persona que simplemente quería lucrar. Eso es lo difícil cuando hacemos la crítica, señores. Yo creo que hoy Jaime Maussan como ser humano todavía se recordará de aquella época y se acordará y dirá cómo fui tan crédulo, cómo me equivoqué, cómo pude poner yo mi carrera en riesgo por esta situación. Él creo que bastante, sí, por profesionalismo, el bastante castigo autoinfligido se dará, pero no se puede detener por eso y tiene que seguir adelante y fue lo que hizo. Pero aparte sumarle a que nuevas personas quieran colgarse en su fama a través de criticar a este señor y a poner en duda su palabra de una persona de años y años y años investigando y divulgando, creo que no se vale.
Como ser humano te puedes equivocar, como ser humano vas a caer, como ser humano puedes cometer un error, pero no se vale que tiempo después te lo recriminen desde la comodidad de hoy poder hacer contenido si tienes una cámara, acceso a Facebook y que nadie te pida credenciales para hacer ese contenido y que esa persona todavía se digne a criticar una carrera que costó mucho sudor, me parece no válido. Queridos amigos, yo me despido, la verdad, hasta aquí quiero dejarle, espero yo sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de la carrera del señor Jaime Maussan? ¿Qué opinan de estos nuevos pseudo investigadores, pseudo divulgadores que pretenden a base de crítica y desacreditación hacerse ellos sombra de un árbol que es enorme? Me gustaría saber su opinión. Por lo pronto yo me despido, les daría muchas gracias a todos los que ya nos siguen en esta página, a todos los que ya están aquí en TikTok también, en Umbra-Teca, y recordando que pronto estaremos en Teatreros Cancuneses asociados con más contenido. Yo soy el Dingo Idol, y si te gustó esta página y quieres ayudarme a divulgarla, por favor te agradecería que compartieras. Muchísimas gracias, buenas noches.